Por algunos minutos, hermanos, vamos a considerar en esta tarde el versículo de número 18 del capítulo 6 de esta carta de Pablo a los Efesios, donde el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a hablar un poco sobre esta extraordinaria enseñanza del apóstol, que nosotros debemos orar en el Espíritu. La orientación del apóstol Pablo sobre la práctica de la oración está descrita aquí en esta carta, que hace parte de la armadura de Dios. O sea, el apóstol Pablo nos recuerda que el creyente está en una lucha constante. Así la Biblia retrata la vida cristiana. No retrata la vida cristiana como un paraíso, un lugar verde, maravilloso, donde hay árboles frutales, donde todo es lindo y es maravilloso. La Biblia retrata la vida cristiana como en un campo de batalla. Y hay una lucha feroz contra el pecado. Y además de esto, el pecado que habita en nosotros, más encima, agentes espirituales de maldad que luchan contra el cristiano. Satanás, encabezados por Satanás el diablo, y todos sus secuaces, que hacen que nosotros estemos permanentemente enfrentando diversas batallas. Batallas personales, internas, batallas en la familia, batallas en el trabajo, batallas en la calle, batallas con los vecinos, en fin, de lo que usted pueda imaginar. Así la Biblia retrata entonces la vida cristiana. Y la oración de la cual el apóstol Pablo aquí habla, la oración figura como un mecanismo de defensa en tiempo de guerra. O sea, la oración es importantísima, es fundamental en la vida de los cristianos. La oración figura aquí por el apóstol Pablo, después de él dar la lista de toda la armadura que nosotros debemos tener y que nosotros debemos vestir. La oración figura como un poderoso ejercicio espiritual para vencer a nuestros adversarios, los que están dentro y los de afuera. Me refiero a los de adentro, no que tengamos demonios, sino a nuestra naturaleza pecaminosa, que eso ya es el principal de todos nuestros adversarios. Pero la oración figura como el poderoso ejercicio espiritual para vencer nuestras adversidades. Y también la Biblia lo muestra como un medio de gracia para fortalecer la vida del cristiano. O sea, quien no ora, inevitablemente va a estar débil. Pero aquellos que oran serán fortalecidos. Por eso que en el versículo 10, usted observa ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a dar descripciones de las cosas que los cristianos deben hacer. Y entre ellas figura la oración. La oración también es un medio por la cual los creyentes se fortalecen en el Señor. Y esto es una actividad de naturaleza personal. O sea, por más que los otros oren por mí, pero si yo no oro, yo no podré ser fortalecido en el Señor. La oración en nuestro pasaje es una de las principales características del verdadero cristiano. Es muy importante que nosotros estemos atentos a estos detalles. La oración es una de las principales características de un verdadero cristiano. Un cristiano no puede vivir sin oración. No puede vivir sin orar. Todos los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia, y todos aquellos hombres que caminaron con Dios, todos ellos eran personas que oraban
a Dios. Y si nosotros tenemos el hábito de no orar, de no buscar el rostro de Dios, entonces la cosa es muy sencilla. Es probable que yo no haya nacido de nuevo. Porque la oración es una característica de un cristiano verdadero. Y ella va a hacer, la oración, entre otras cosas, va a impedir que la debilidad, la que a veces nosotros llamamos, que la papera del alma se apodere de nuestros corazones, la debilidad se apodere de nosotros. Y va a hacer con que nosotros nos mantengamos firmes, a pesar de que tengamos que pasar por muchas dificultades, de las cuales la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte. Nadie puede decir, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el país está como está? La Biblia es clara en decirlo. Es necesario que entremos, antes de entrar en el reino de los cielos, es necesario que entremos por medio de muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Pero Dios, en su infinita bondad, sabiduría y gracia, nos ha dado este mecanismo por el cual nosotros podemos ejercitarnos y podemos fortalecernos. Sabemos nosotros también que no es fácil orar. La oración es el ejercicio espiritual más difícil de hacer. Es mucho más fácil leer. Es mucho más fácil leer. Es mucho más fácil escuchar una predicación, incluso predicar. Predicar es en comparación con la oración. La predicación es más fácil, es mucho más fácil, porque es un pecador hablándole a otros pecadores. Pero la oración es un pecador hablando con un Dios que es santo, 3 veces santo. Inevitablemente cuando nosotros nos disponemos para orar, nuestra naturaleza pecaminosa entra en acción. Inmediatamente se apodera de nosotros el sueño, la concentración es un gran problema. Nos acordamos de hacer 1 y 1000 cosas y lamentablemente en muchos de los casos las oraciones terminan siendo escuálidas. Escuálidas porque no hay mucho tiempo, porque además estoy muy cansado y no es muy agradable estar delante de Dios, dice la carne. Pero a pesar de todo esto, la oración también es difícil de cierta forma, porque no implica, la práctica de la oración no tiene nada que ver con ir a encerrarme en mi dormitorio y empezar a recitar una lista de necesidades. Señor, necesito esto, como cuando nosotros vamos al supermercado y andamos con una lista y necesito esto. La oración no es eso. La oración no es recitar un montón de pedidos que nosotros tenemos. La oración es tener comunión con el Señor, dialogar con Dios en su presencia. La pregunta inevitable entonces que se levanta aquí sobre la oración, porque el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí saltan por lo menos básicamente 2 preguntas, que es la que iremos a responder en unos pocos minutos. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros debemos orar? ¿Cuánto tiempo debemos pasar en oración? Y la segunda pregunta es, ¿y cómo debemos orar? Entonces, ante la primera pregunta, ¿cada cuánto tiempo o cuánto tiempo nosotros debemos orar? La respuesta está en el texto. ¿Cada cuánto tiempo debemos orar? Orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Y a la otra pregunta, ¿y cómo debemos orar? Debemos orar con súplicas, oraciones y súplicas en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu.
Entonces vamos a abordar primero esta expresión orando en todo tiempo. Nosotros debemos estar conscientes de que debemos ser disciplinados en la práctica de la oración. Uno no puede pensar así, yo voy a orar cuando pueda. Cuando yo pueda, yo oro. Eso no funciona. Si usted va al libro de Salmos, ¿qué va a encontrar en el libro de Salmos? De mañana te buscaré. Y los más consagrados, de mañana, mediodía y de noche te buscaré. Y el cristiano debe ser disciplinado con relación a eso, incluso a veces tomando medidas para tal vez poder, si tiene que levantarse muy temprano para ir al trabajo, levántese antes. Pero para levantarse antes, vaya a dormir antes. Porque el cristiano debe dejar una hora para tener un tiempo a solas con el Señor. Cuando uno dice así, o cuando la Biblia nos enseña orar sin cesar, o debemos orar en todo tiempo, eso no es una práctica que se aprende de la noche a la mañana. Una persona no vive trotando de la noche a la mañana. Es una historia de ejercicios durante toda la vida. Y la persona llegó a un momento que ya vive haciendo ejercicios. Nosotros en este caso debemos ser prácticos y debemos estar conscientes que la disciplina debe hacer parte de nuestra vida. O sea, nosotros debemos tener un horario. Un horario. Y el horario más recomendado es en la mañana, temprano. Por eso que alguien en alguna oportunidad dijo, si nosotros no nos encontramos con Dios en la mañana, difícilmente lo vamos a encontrar en la tarde o en la noche. Además que Dios debe ser siempre el primero. Dios debe ser siempre el primero. El doctor Martyn Lloyd-Jones pregunta, ¿nosotros comprendemos que sin oración nosotros nos desanimamos? Que algunos dicen, es que tengo muy poco tiempo. Tengo muy poco tiempo para orar. Tengo muchas cosas que hacer. Bueno, Jesús vino a salvar el mundo. Y nunca hubo una persona más ocupada que Jesús. Sin embargo, Él, siendo aún oscuro, dice la Biblia en Marcos 1:35, se levantaba siendo aún oscuro y oraba a su Padre Celestial. Y los discípulos se dieron cuenta de el secreto del poder de la fuente de gracia que había en el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, vosotros oraréis así. Los discípulos no dijeron, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos a cómo hacer milagros, o enséñanos a predicar. Enséñanos a orar, porque ellos veían lo que su maestro hacía. Entonces el doctor Lloyd-Jones pregunta, ¿realmente nosotros comprendemos, tenemos clara la película que si nosotros no oramos, nos vamos a debilitar? ¿Nos vamos a desanimar? ¿Y usted ha andado algún tiempo desanimado, no? Sea sincero consigo mismo, sea sincero. ¿Usted a veces se nota que anda desanimado? Que ir a un culto, a un estudio o a hablar de Cristo no es una pasión, que tal vez en algún momento lo fue, como que tengo flojera, como que estoy... ¿Se ha dado cuenta de aquello, no? Si usted empieza a escarbar, uno inmediatamente pregunta, hermano, ¿usted está activo? ¿Usted está pendiente de su vida de oración? Respuesta, a veces. Y si la oración fuese el alimento material para nuestro cuerpo, es muy probable que muchos de nosotros estaríamos raquíticos. Y las disculpas son muchas, pero no dejan de ser meras disculpas. Las personas, a veces, dice el doctor, colocan el conocimiento sobre la oración. Se preocupan en obtener conocimiento, en llenarse la cabeza de conocimiento, pero no se preocupan con la práctica de la oración. Entonces, no ha sido raro
principalmente en los últimos días y tiempos, no ha sido raro ver a creyentes con mucho conocimiento, pero sin oración. ¿Y qué es lo que da en eso? Escándalo, problemas, debilidad. Porque es inevitable. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento a nosotros no nos lleva a la cruz, no nos lleva a la fuente de vida eterna, nosotros vamos a fracasar. Si usted lee y estudia la historia de Sansón, probablemente nosotros no hemos llegado a ese estado por la pura misericordia de Dios o por la falta de oportunidad. Pero que a veces sí se coquetea con el pecado, se coquetea y se descuida la vida secreta, la comunión con el Señor. Entonces no ha sido raro a veces encontrar a creyentes que tienen mucho conocimiento, incluso en la propia historia de nuestra iglesia, que hoy hacemos 13 años, por aquí ha pasado gente, hermanos, que han sabido predicar mejor y saben más que yo. Sin embargo, tenían una vida. ¿Y cómo se explica eso? Que alguien pueda ser brillante en la predicación y un fracaso en la vida personal. Que se falló en la comunión, en el andar, en el caminar con Cristo. Si todo mi conocimiento no me lleva a la oración, hay algo que no está bien en mí. Hay algo que no está funcionando bien. Si yo me estoy dedicando más al conocimiento que a la práctica de la palabra de Dios. Una vez le preguntaron al pastor Augusto Nicodemos, un predicador, una persona que predica, le preguntó al pastor Augusto Nicodemos, y esto va para todos los que predicamos y enseñamos, ¿en qué debemos gastar más tiempo? ¿En preparar el sermón o en orar? ¿En qué debemos gastar más tiempo? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es gastar más tiempo leyendo, consultando libros. Y él responde sabiamente, el pastor debe estudiar para predicar, pero es obvio que donde él más debe ejercitarse es en la práctica de la oración. Además que la oración traerá enormes beneficios para la vida cristiana y también para la vida de la iglesia, porque la iglesia también se va a ver beneficiada con creyentes consagrados, no con creyentes estériles, creyentes como árboles, como hombres, como árboles. Uno lo ve, es un hombre, no es un árbol. Uno no sabe lo que son. ¿Son o no son creyentes? No sabemos, pero la oración los ayudará a identificarlos claramente. ¿Usted ha conocido a alguien que tenía mucho conocimiento, pero que era un fracaso en la oración? ¿Ha conocido a alguien o no? Tiene mucho conocimiento, pero de oración, nada. Eso se multiplican. Y hoy vivimos días escasos de hombres que sean reconocidos por la práctica de la oración. Y ahí los vemos tirados a la orilla del camino, sufriendo, lamentándose. Porque si la persona deja de orar, no solamente deja de orar, se va a debilitar y los poderes de la carne se van a fortalecer y seremos presa fácil en las manos y en los ataques de nuestro enemigo. Que el Señor, hermano, nos dé entendimiento para tener claro que debemos orar en todo tiempo. En tiempo parado. ¿Qué significa eso? Tiempo parado. A solas con Dios. Por eso Jesús dijo, entra en tu dormitorio, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ese es el método, esa es la manera como nosotros debemos orar. Y es en ese dormitorio, es en esa pieza cuando estamos a solas con Dios, es que ahí se revela
realmente qué tipo de cristianismo es el que nosotros estamos viviendo. El propio doctor Lloyd Jones nuevamente comenta y dice así que no hay nada que diga tanto la verdad sobre la vida cristiana y sobre nuestro cristianismo como la vida de oración. Y nosotros realmente a veces decimos, la iglesia pasa por muchos problemas, ¿no? ¡Wow! Pasa esto otro. Y uno pregunta, ¿y usted cuál es la contribución que hace para con la iglesia? ¿Estamos orando, buscando el rostro del Señor, la gracia y la misericordia del Señor? Nosotros debemos tener claro, hermanos, que debemos orar en todo tiempo. En tiempo parado. No, yo voy a tener un tiempo para orar. Entonces, y en la casa se van a dar cuenta de que de las 7 a las 8, o de las 8 a las 10, o de las 9 a las 12, nadie va a golpear la puerta, que saben que uno va a estar ocupado buscando el rostro de Dios. Ahora, si su mujer dice así, yo nunca veo a mi marido orando. Yo nunca veo a mi marido orando. Yo nunca veo a mi mujer orando. Ese es un aviso de que se vienen problemas. Y serios problemas. Porque la oración es el fundamento de la vida cristiana. La oración es la que corta las alas a la tentación. La oración es la que debilita los poderes de la carne. La oración nos hace perder el atractivo por el mundo. La oración es aquella que nos aleja del mundo, la que nos permite ir a la cruz para que allí seamos nuevamente renovados. Y todos los días de nuestra vida. No solo cuando tengo que predicar, porque ¿qué tal si no predico nunca? Entonces me relajo. Esta semana no predico, entonces me relajo, no necesito orar. O sea que solamente voy a orar porque tengo que aparecer en público. Y si no aparezco en público, nada. Por eso dice el apóstol, en todo tiempo debemos estar en oración. Vamos a tratar la segunda parte de este texto y con esto ya estaremos terminando. Cuando el apóstol dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí se nos habla ahora, en primer lugar se nos habla cuándo o cuánto debemos orar. En segundo lugar, cómo debemos orar. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Obviamente que hay una diferencia entre un pedido que se hace en la oración y una súplica. ¿Verdad? Cuando uno de nuestros hijos hace una súplica, es porque está humillado hasta lo sumo. Es porque está quebrantado. Nos está diciendo, dame pan. Mamá, dame pan. Mamá, quiero un helado. Cuando él está suplicando, es porque él está contrito y humillado. Y esta es la palabra que utiliza el apóstol sobre cómo debemos orar. Debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando dice que debemos orar, la oración, ella debe ser particular, pero también la oración puede ser pública, debe ser en conjunto. Aunque usted se dará cuenta de que nuestras oraciones particulares con las oraciones públicas que hacemos son muy diferentes. Cuando oramos solos, oramos entrecortados. Se nos pierde el hilo. Hablamos cosa con cosa. ¿O no? Sí. Pero cuando oramos en público, oramos bonito. Hay palabras rebuscadas. La gente, ora bien, las palabras le sale, le fluye. Bueno, es lícito, nosotros debemos orar en nuestra vida privada, particular, pero también es justo y legítimo que también se hagan oraciones públicas.
Responde usted la pregunta. ¿Cuáles son las reuniones de la iglesia menos asistidas? Donde hay más negligencia en la asistencia. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son las reuniones o encuentros donde hay más número de hermanos? Aniversarios, paseos. Así somos. Así somos. La oración pública y la oración privada, las dos son legítimas. Y estas pueden ser con palabras o sin palabras. Porque a veces también oramos sin palabras. A veces solo un gemido. El cielo lo interpreta y lo escucha, pero con nitidez y perfección. Un gemido que a veces ni siquiera nosotros sabemos expresar bien, pero el cielo sí lo entiende. El cielo sí lo escucha. Nuestro Dios sí lo entiende. Entonces las oraciones podemos utilizar palabras, pero a veces el silencio y solo estar ahí. En la presencia, sabemos que estamos en la presencia de Dios y que no me salen las palabras, porque a veces la aflicción es tan abrumadora o los problemas, el dolor, Él es tan fuerte en la vida del cristiano que no salen palabras, no salen palabras. Y generalmente lo que saltan o brotan son las lágrimas. Pero esas lágrimas son interpretadas correctamente en la presencia de Dios. No voy a decir que en el cielo hay un laboratorio que va a examinar las lágrimas, pero el ojo de Dios lo ve todo. Y Él sabe leer perfectamente las lágrimas de los ojos de los cristianos. Hay oraciones que son formales, de las cuales yo no simpatizo para nada. Como alguien decía así, cuando oraba en público, decía, vosotros que estáis en el cielo, refiriéndose a la Santa Trinidad. Decía, ¿con quién está hablando? Un lenguaje frío, calculado. La persona llega hasta tener tiempo para escoger las palabras. Yo tuve el privilegio de pastorear una iglesia, que fue la primera iglesia que oficialmente yo pude pastorear en una ciudad que se llama Irauzuba. Y había en esta iglesia un hermano que ya está en la presencia de Dios, Franciné. Y la hermana Janet es la única que puede confirmar eso. Era un hermano negrito, muy, muy humilde, siempre andaba con sus chalas y a veces llegaba de su trabajo. Pero si él se arrodillaba y le pedíamos que orara, él literalmente nos transportaba a las puertas del cielo. Me encantaban sus oraciones. Nunca después escuché oraciones de tal magnitud, con tan intensidad, de una persona que no sabía leer ni escribir, pero que conocía a Dios. Y qué maravilloso es, hermanos, oír oraciones que tocan el alma, que tocan el corazón. El propio doctor Martyn Lloyd-Jones dice que las dos reuniones más potentes de su vida, las más marcantes, fueron dos reuniones de oración. Y una de ellas se dio un día lunes, en la tarde. Y la persona que se puso a orar en público era una persona que era formal. Pero de repente algo pasó en esta oración y este hombre se quebrantó. Y todos allí fueron tocados. Para resumir, él dice, en aquel día ya eran casi las 10 de la noche y no nos habíamos dado cuenta cómo había pasado el tiempo. La oración puede ser hecha en palabras, pero también con gemidos. Es un clamor. Un clamor como cuando lo dice el profeta Isaías, cuando él dice en Isaías 64:1, oh, si rompieses los cielos.
y descendieras. No sé con qué tono lo dijo, pero solo de leer esa oración de Isaías es impactante. Oh, si rompieses los cielos y descendieses. Si tocases los montes, se derretirían ante tu presencia y tus enemigos retrocederían. La oración entonces puede ser hecha en palabras, también en gemidos. Usted ha tenido esa experiencia, ¿verdad? De no hablar, pero usted sabe que está ahí y que Dios está ahí y que hay una comunión ahí. El apóstol Pablo dice que el propio Espíritu, Él clama dentro de nosotros, gime dentro de nosotros, porque a veces no sabemos orar como conviene, como debemos, pero el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. La súplica es una oración más intensa. Es un pedido especial que es hecho delante de Dios. Es como en las palabras del rey David cuando dijo en el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Ustedes creen que cuando el rey David hizo esa oración después de un tremendo fracaso en su vida personal, usted cree que dijo, oh, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones? Amén. Y aquí hay algunos que oran así, como si le estuvieran hablando a una pared. Como si aquel que está oyendo la oración no es Dios, fuese un ángel o alguna otra persona. Una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender cuando entramos a suplicar delante de Dios es recordar quiénes somos y quién es Dios. Que Él es otro, diferente de nosotros. Que Él es puro y santo de ojos, que ni siquiera puede ver el mal, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él tiene todo el poder en su mano. Por eso el libro de Habacuc dice, cuando entres a la casa del Señor, guarda tu pie. No seas ligero para presentarte delante del Señor. La oración, manifestada a través de una súplica, es un ruego intenso. Es mucho más intenso, es un pedido especial. Como dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Luego, el apóstol Pablo dice que la oración y la súplica debe ser realizada en el Espíritu. O sea, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que debe ayudarnos a orar. Y esto no se produce, hermano, en 5 minutos, 10 minutos, rapidito. Voy saliendo, rapidito. Jesús en aquella noche, en el jardín de Getsemaní, les dijo a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Quedaos aquí y ayudadme con la oración. Y Él se retiró. A unos par de metros se retiró y Él oraba intensamente delante de Dios. Cuando Él volvió, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban todos durmiendo porque estaban cansados. Esta oración en el Espíritu es la misma expresión que utiliza Judas, que leemos en el devocional, cuando dice que debemos orar en el Espíritu Santo. Cuando él dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando
en el Espíritu Santo. Es así como debemos orar, en el Espíritu Santo, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Entonces, no significa orar en el Espíritu, no significa usar vanas repeticiones o oraciones prefabricadas. Hay algunos que tienen el librito de oración. Ya, hoy día me corresponde esta oración. Ya, usted puede leer un devocional, ¿verdad? Pero cuando se trata de orar, usted no puede tomar una oración que fue hecha no sé cuánto tiempo atrás y leer solo esa oración. Claro, la podemos estudiar la oración, ¿sí? Profunda, pero esa no puede ocupar el lugar del clamor de mi alma. Yo debo presentarme delante de Dios. Entonces, orar en el Espíritu no es usar vanas repeticiones. Tampoco significa orar de una manera mecánica. Ahí volvemos nuevamente a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ayúdame, Señor. Amén. Y listo. Como quien ora antes de comer. Cuando se ora. Porque a veces nada. Como si fuésemos verdaderos animales. Los cristianos agradecen a Dios por todo lo que recibimos de su mano. Pero no es de esa oración que está hablando el apóstol. La oración del flechazo. No, cuando dice orando en el Espíritu, no significa que nosotros debemos orar de forma mecánica. Y la mecánica es nuestro problema. Porque a veces, usted no ha sentido, hermano, que a veces como que siento que no, la oración ni siquiera llegó al techo. Como que oración la pasé todo el rato aquí durmiendo. O viendo mensajes. Pero ya pasó el tiempo, así que estamos listos. Eso es engañarse a sí mismo. Eso es orar. Eso es orar de una forma mecánica. Y la Biblia lo condena, Jesús condenó. No piensen que ustedes van a ser oídos, ¿ya?, usando un sinfín de palabras. Tampoco la Biblia aprueba oraciones formales y oraciones frías. La oración tiene que salir del corazón, del alma. Tiene que el Espíritu de Dios ayudarnos para que nuestro clamor pueda llegar delante de Dios. En este caso, orar en el Espíritu significa que la oración debe ser guiada por el Espíritu Santo. La oración debe ser guiada por el Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que crea la oración en el momento. Porque a veces incluso podremos orar por cosas que no teníamos pensado, pero Él nos va a guiar. O a veces nos va a traer a la memoria la situación de un hermano que está viviendo en nuestra iglesia o en otra parte del mundo. Y Él la va a traer para que oremos por esa situación, por esa persona. Eso es orar en el Espíritu. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, se produce allí una libertad. Una libertad tan gloriosa, tan potente y tan maravillosa que el tiempo voló. El tiempo pasó. Y eso nos trae un gozo enorme. No sé cómo pasó. Ya voy casi en 1 hora y media. Y ni me di cuenta. Ahí oró en el Espíritu. Ahí la cosa llegó al corazón. Llegó al alma. Ahí va a salir del dormitorio como una oveja. Sin ganas de pelear. Sin ganas de andar gritando en la casa. Sin ganas de estar saboreando el remordimiento, la amargura, la rabia, lo malo que nos han tratado, nos han hecho. Todo eso se va. Todo eso se va. Sí, los beneficios de la oración son maravillosos. Maravillosos. Dios nos va a poner en pie, como aquel mono porfiado que le golpea, ¡pa!, y vuelve. Y lo golpean de nuevo y ¡pa!, de nuevo está en pie. No sé si aquí en Chile está ese mono. Le llaman el porfiado. Le dan, pero está en pie. Está en pie. El creyente es la misma cosa.
pasa por adversidades, pero está a los pies del Señor, está en pie nuevamente. Orar en el Espíritu es saber que estamos hablando con Dios, que estamos en su presencia. Y eso nos invade de una profunda paz, que dice el apóstol Pablo, que excede a todo entendimiento. El Señor estaba allí en aquella noche sabiendo que en aquella noche Él iba a entregar su vida por nosotros. Y estando allí en oración, dice la Biblia, oraba más intensamente. Eso es súplica, eso es orar en el Espíritu. Orar tal vez, no se preocupe con el tiempo, porque el tiempo varía, pero orar intensamente, saber que yo fui escuchado, que mi oración tocó el cielo, que mi oración llegó a los oídos de Dios y que por lo mismo nos invade un sentimiento de gozo y de paz inefable y glorioso. Aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, con la mano en el corazón, reconoce que ha fallado en la oración? ¿Usted reconoce que ha fallado en la oración? Que la mochila que a veces carga es producto de la falta de oración. Hermano, ¿no es verdad que una persona que ora, una persona de la iglesia que ora, que tiene una vida de oración, no es que se le nota? ¿O no? Se le nota en la cara. Y a los que no oran, también se les nota. Se les nota mucho. ¿Quién de nosotros entonces reconoce que ha fallado en la oración? Segundo, ¿recuerda usted cuándo fue la última vez que oró en el Espíritu? Y que Dios tocó su alma y se derramó allí, sentado o caminando o arrodillado, porque la posición no viene al caso. El tema es orar. ¿Cuándo fue la última vez que cayeron sus lágrimas? Derramó sus lágrimas delante de Dios. Porque eso es orar en el Espíritu. No que es la prueba incontestable, pero es inevitable que cuando nosotros vemos nuestro corazón y vemos la santidad de Dios, es inevitable que nosotros no derramemos nuestras lágrimas al reconocer todos nuestros fracasos, todo nuestro mundanismo, toda la frialdad que a veces puede ser encontrada en nosotros, donde gastamos tiempo y dinero con cosas que no glorifican a Dios, tomando decisiones que nos van a complicar la vida en esta tierra. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró en el Espíritu? Y la tercera pregunta, ¿cuál es su mayor anhelo como creyente? Si Dios le preguntara así, pide algo, a ver, pídeme algo, ¿qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría? No sería nada malo, ¿no? Señor, pero te pido solo una cosa, pero yo pido dos. Me gustaría ser un hombre de oración. Y digo más, cuando usted ore por mí, no ore para que Dios me dé paciencia con los problemas que a veces surgen en la iglesia. No ore por eso. Ore para que Dios me haga un hombre de oración. Porque si lo soy y lo somos, lo tendremos todo. ¿Qué más pediría?
ser un hombre de oración y ser tocado genuinamente por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios desmanche, que Dios destruya mi mal carácter, que a veces es insoportable. Insoportable. Y no ha habido divorcios, porque o él es más paciente que ella, o ella, pero que a veces el matrimonio, que prometimos que fuese algo glorioso, maravilloso, se transforme en un motivo de tristeza. Me casé, estoy mal. Pero eso es por nuestro mal carácter. Carácter duro, difícil. Nos enojamos, pero así. Prendemos como pasto seco y con agua. No nos pueden decir que la comida quedó salada, que ya quedó la escoba. No nos pueden decir, esto no está correcto. Corrija a su hijo. ¡Wow! Me echaron ají en los ojos. Pero si el Espíritu de Dios nos agarra por los pies y nos mete de cabeza en su molino, es bien capaz que al otro lado aparezca molido, pero con el carácter de Cristo, glorificando a Dios. ¿Cuál es su mayor anhelo? Bueno, tenemos otros, ¿no? Pero esas son añadiduras. Una esposa, ¿amén? No hay ningún amén. Un esposo, un trabajo, una profesión, la conversión de nuestros hijos, de nuestros familiares, el progreso de nuestra patria, efectos colaterales. Pero que Dios nos haga hombres, mujeres de oración, tocados por el Espíritu Santo de Dios.